No sé ustedes, pero estos días yo he sentido mucho calor y eso me recordó el clima. Ajá. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de este tema porque es interesante, ¿no? Y creo que todos deberíamos saber lo que podemos obtener de una página como la del Servicio Meteorológico Nacional de México. Ajá. Entonces, este va a ser nuestro tema en esta ocasión. Empecemos. Ok. Bueno, antes de hablar del clima hay que diferenciarlo del tiempo meteorológico. Generalmente, los que no se dedican a estudiar estos temas consideran que el clima es el tiempo meteorológico, pero los que se dedican a esto lo diferencian. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el noticiario cuando hablan del pronóstico del tiempo? Pues están hablando del tiempo meteorológico que se refiere a las condiciones en la atmósfera de temperatura, humedad, viento, radiación solar o alguna otra cosa que se le quiera medir. Ajá, pero con la condición siguiente, es en corto tiempo, se habla en la escala de horas o de días. Ajá. Entonces nos pueden decir que la probabilidad de lluvia del día X es de 80%, ¿no? Y así uno se previene si se quiere llevar su paraguas o no. Y también se puede hacer pronóstico de algunos días más adelante del presente. Y el clima se refiere al promedio de muchas observaciones de tiempo meteorológico en un área dada y se dice que al menos debe realizarse durante 30 años para que podamos ver cuál es la tendencia. Y entonces cuando uno ve el clima de un lugar, ya sabe qué valores extremosos esperar. Y no se va a salir de esos extremos, ¿no? Va a ser estable porque ese es el clima de esa zona. Entonces, hablando muy burdamente, pues aquí nunca vamos a ver un pingüino, ¿no? Porque el clima nunca está bajo cero, ajá, 0 grados Celsius. Entonces, con ver los rangos de temperatura de un sitio dado, ya puede saber uno qué encontrar o qué esperar. Entonces, es la diferencia entre clima y tiempo. Ujú. Ok. ¿Qué determina el clima a nivel mundial? Pues según estos autores, son estos factores. La intensidad luminosa y su variación con la latitud, la distribución terrestre y de agua, las corrientes oceánicas, los vientos dominantes y estos que están aquí mencionados, ¿no? Entonces, pues el más obvio y el más importante creo que es la intensidad luminosa, porque si no hubiera radiación solar que calentara la atmósfera, no habría corrientes de viento, ¿no? Porque el viento seguiría estático. Entonces, cuando se calienta con el sol, el aire más caliente tiende a subir, ¿no? Y ahí se empieza a generar una corriente de aire, ¿no? Ajá. Que a su vez tiene que ver con la alta o baja presión de un sitio, ¿no? Entonces, cuando el aire se enfría, baja, ¿no? Entonces, son cosas interesantes que estudiar del clima. Pero no nos vamos a meter a detalle en esto porque no es presentación de este tema, pero es importante que se sepa cuáles son los factores del clima, por si alguien está interesado después en profundizar en ello, ¿no? Ok. Y aquí hay una grafiquita interesante. Esta me dice lo siguiente. Ujú. Si usted vive en latitudes muy altas, porque pues la latitud más baja es cero, ¿no? En el Ecuador, ajá. Pero si empieza a subir hacia el norte o hacia el sur en valor de la latitud, pues empezará a notar algunas cosas interesantes, ¿no? Si usted vive más allá del trópico de Cáncer o de Capricornio, será muy obvio el cambio de estaciones. Pero si usted vive aquí en la zona cercana al Ecuador, no las va a notar. Ajá. Tristemente, prácticamente pasan desapercibidas, ¿no? No hay mucha diferencia. Ajá. Y en el norte, por ejemplo, si usted tiene conocidos en el famoso Estados Unidos, pues seguramente le mandará fotos, ¿no? De cuando está en otoño en plenitud y es muy obvio que es otoño, ¿no? Y aquí casi no se ve, tristemente, ¿no? Y pues bueno, entonces esta zona pues es más caliente porque está, digamos, más de frente al sol, ¿no? Entonces aquí siempre va a ser más calor, ajá. Y acá va a haber estaciones o épocas del año que va a ser mucho frío porque no les da mucho el sol, ¿no? Se van alternando las estaciones entre norte y sur. Cuando acá es primavera, acá es verano, ¿no? Pero bueno, ya. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es un climograma? Que es en lo que me quiero centrar en esta presentación. Bueno, si usted quisiera saber el clima de un lugar para decidir, por ejemplo, ¿será buena idea irme a vivir allá donde están recomendando? Donde encontré un trabajo, por ejemplo, o me quedo aquí. Entonces, una manera de saber si le va a gustar o no el sitio es busque el climograma. Ajá. Bueno, entonces, hablando de los ecosistemas, los principales factores que determinan el tipo de ecosistema que usted puede encontrar en un sitio son la precipitación y la temperatura. Hay otros, ¿no? Como los que acabamos de mencionar, pero los principales son estos.
Entonces, en un climograma usted verá esa representación de manera gráfica, es decir, verá la abundancia de lluvias de un área dada contra los promedios mensuales de temperatura, y así va a saber si le gusta o no el clima de allí. Y también podría adivinar un poco qué tipo de vegetación podría encontrar. Ajá. Entonces, un climograma, en palabras sencillas, ayuda a ver cómo las condiciones de un sitio son, aunque no esté allí uno presente. Ajá. Pero bueno, siempre hay alguien que da una definición más chida de la que uno cree que ya tiene. Ajá. Y tristemente no la encontramos en literatura en español, o al menos yo no la he encontrado más que en literatura en inglés. Entonces, este autor, Walter, dice que un climograma, que en inglés se dice así, es un diagrama en el que los meses están acomodados en el eje horizontal, iniciando con enero y terminando en diciembre, si hablamos del hemisferio norte, o de julio a junio para el hemisferio sur. ¿Por qué? Porque el verano debe quedar en medio del climograma. Ahorita vamos a ver una figura para saber qué quiere decir. Ajá. ¿Qué otras condiciones debe de tener? Los valores medios mensuales de temperatura se deben dar en grados Celsius, ajá, porque es la unidad del Sistema Internacional de Medidas, ajá, y la precipitación en milímetros de lluvia, ajá. La escala de los ejes debe ser tal que un valor de 10 grados Celsius corresponda a la altura de 20 milímetros de lluvia en la grafiquita. Ujú. Y si hay una estación seca, se verá. Ujú. Pues bueno, entonces aquí en México, ¿dónde podemos conseguir esa información? Que yo lo invito a que lo haga, ¿no? Tal vez ahorita le interese cuando lo veamos. Ajá. Bueno, entonces así se va a ver la página, ¿no? Cuando uno entra con agua para consultar algunas grafiquillas, por ejemplo, ¿cuál consultamos aquí? Quise ver cuál era la temperatura máxima diaria de estos días, ¿no? Entonces me dice aquí este mapa de México. Con un triangulito está representado el lugar más caliente de este día del año, que fue Puente Mezcal, que está por Mezcala, y tuvo una temperatura de 45,3 grados Celsius y está aquí. Ajá. Y el segundo lugar más caliente del país en ese día fue Ciudad de Altamirano, que está aquí con esa temperatura de 43,2 grados. Y el tercer lugar más caliente fue Badiraguato con 42 grados, que está aquí, ¿no? Entonces aquí viene una escala de temperaturas en color para que uno tenga idea, ¿no? De otras regiones. Ajá. Como le pedí la temperatura máxima diaria, pues solo me muestran las tres principales y en general puedo tener idea de otros lugares del país, ¿no? Viendo esta escala de valores. Ajá. Pero los más calientes estuvieron aquí. Ajá. Y también puedo consultar en esa página precipitación en los últimos días, ¿no? Entonces aquí dice de cuándo a cuándo está considerando la precipitación. Y como no estamos en temporada de lluvias ahorita, pues es muy poca, ¿no? Y estuvo concentrada aquí con estos pequeñitos valores, ¿no? Ujú. 28,7 milímetros de lluvia, es muy poquito. Ajá. Y pues bueno, entonces así se ve un climograma. Este es el climograma del que estábamos hablando. Entonces tenemos en el eje horizontal los meses de enero a diciembre, los promedios de temperatura mensual. Y como dijimos que el clima es un promedio de mucho tiempo, aquí está de cuándo a cuándo, ¿no? De 1981 hasta 2010. Ajá. El siguiente no ha salido porque no han pasado 30 años desde 2010, ¿no? Entonces ese se está haciendo. Y cuando se termine ya veremos si es cierto que empezó a hacer más calor, ¿no? Como decimos muchos de nosotros. Ajá. Entonces, ¿qué podemos concluir de un climograma como este? Pues que la temporada de lluvias formalmente es de junio a septiembre, ¿no? Si bien inicia en mayo y todavía hay un poco en estos cachitos, ¿no? En octubre y un poquito, ¿no? Pero los fuertes son de junio a septiembre, la temporada de lluvias. Y cuando uno consulta los valores, pues llega a conclusiones como que la precipitación media anual de este sitio es como de 1,000 a 1,100 milímetros anuales, ¿no? Y eso, los que estudian ecología dicen que corresponde a un tipo de selva, ¿no? Si hay más de 1,000 milímetros anuales, debe ser algún tipo de selva. Pero como aquí hay una estación seca, que dijimos que se iba a poder ver, ¿no? O sea que no hay mucha precipitación, está debajo de la temperatura máxima. Ajá. Entonces, es selva baja caducifolia, ¿no? La de este pueblito. Ajá. Pero podríamos comparar contra la de otros sitios, ¿no? Entonces aquí la lluvia está concentrada en estos 3 meses y especialmente en este, ¿no? Es muy obvia una tendencia aquí, que este llueve mucho más que en estos otros. Y aquí están sus temperaturas máximas, ¿no? No pasa de
como 30 y algo, ¿no? 34 grados, algo así. Ajá. Y aquí en teoría llegó como hasta 39 grados, ¿no? Pero ustedes dirán, si conocen este pueblo, no, ya hemos llegado a más de 40, ¿no? Pero no estamos hablando de ese climograma todavía. Ajá. Ajá, y aquí está la precipitación, ¿no? Entonces, si bien aquí parece que llueve mucho, pues veamos la escala, ¿no? En realidad, si es mucho, aquí hasta dónde llega, ¿no? Y pues bueno, en la página de Conagua también podemos encontrar mapas sintetizados de información como este, donde está la precipitación promedio anual también de 1981 a 2010, ¿no? Entonces aquí podemos ver el pueblito del que le sale primero, aquí está, ¿no? Iguala, entonces está en la escala como de 1000 milímetros anuales, ¿no? Como dijimos, entonces aquí está. Y como pueden ver, pues aquí es la zona seca, ¿no? Del país, aquí llueve un poco menos. Ujú. Y acá por donde está o estaba la selva de México, pues como que hay lluvias más concentradas, ¿no? Y así podría interpretar este mapita. Ajá. Bueno, entonces vamos a salirnos tantito de aquí y vamos a meternos a otra página, ¿no? Para que veamos de dónde vinieron esas figuras. Ajá. Ok, entonces aquí está. Si usted le pone a su buscador el Google o el que le guste utilizar, le pone Servicio Meteorológico Nacional y con agua, le va a mandar esta página. Y aquí puede consultar esos datitos, ¿no? Si usted le da en climatología y donde dice mapas diarios de temperatura y lluvia, va a ingresar a esas figuritas que le comentaba. Ujú. Y lo interesante es que son gratuitas, ¿no? Entonces aquí uno escoge, ¿qué quiere ver usted? ¿Quiere ver lluvias? Pues a lo mejor ahorita no me interesa mucho porque no estamos en la temporada, ¿no? Entonces vamos a ponerle temperaturas máximas para ver cómo estamos, ¿no? Temperatura máxima. Si usted no le modifica nada, los mapitas se van cambiando solos. Pero a veces es un poco rápido, ¿no? Entonces aquí le puede cambiar cada cuánto se actualiza la imagen. O le puede dar aquí stop, ¿no? Stop y ya empieza a buscar usted a ver cuál es el más reciente. Ah, pues hasta acá. El último que hay es del 3 de abril. Y dice esto, ¿no? Estos fueron lugares más calientes. Y podemos ir viendo hacia atrás otros, ¿no? Deja ver algunos días hacia atrás. Y si quiere usted guardar la imagen, pues la puede guardar. Ajá. Se puede guardar esta imagen y ya la descarga y ya la tiene para lo que usted la necesite. Ajá. Y también podría buscar temperaturas mínimas o medias, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarle ahí para que usted lo explore si gusta. Entonces lo interesante de esta paginita son, en mi opinión, estos climogramas que van de 1981 a 2010. Ajá. Entonces, hay estaciones meteorológicas en el país que constantemente, o bueno, todo el tiempo, están registrando valores como de dirección del viento y su intensidad, ¿no? Pues vamos a ver. Vamos a suponer que a mí me interesa Chilpancingo. Ajá. Ok, yo quiero ver cuál es el climograma de aquí. Entonces le vamos a dar clic. Y curiosamente, aunque es la capital de ese estado, su climograma no está completo, ¿no? Porque no tiene la temperatura. Ajá. Yo no sé por qué, pero así está desde hace mucho tiempo. Ajá. Pero sí tiene los valores de precipitación, ¿no? Y si uno pasa el cursor encima, le da el valor promedio de ese mes en este rango, ¿no? Ajá. Y si la quiere descargar, aquí puede hacerlo como PDF o como imagen. Ajá. Y esa es la gran ventaja que tiene. Y usted podría decir, pero ¿por qué no hay? Entonces, ¿cómo voy a saber o tener idea de la temperatura del lugar? Pues podemos buscar una estación cercana, ¿no? Como esta de Petaquilla, ajá, que los que viven ahí saben que está cerca de Chilpancingo o está a un lado de Chilpancingo. Y aquí sí está el climograma, ¿no? Y podemos ver sus temperaturas máximas, medias y mínimas y sus precipitaciones, ¿no? Su valor de precipitación media mensual. Ajá. Y pues aquí también está concentrada de junio a septiembre, ¿no? Y pues son figuritas interesantes. Ujú. Y así puede buscar usted de cualquier lugar que le interese del país. Ajá. Mientras más se vaya acercando, más detalle hay, ¿no? Ujú. Entonces, pues depende qué lugar quiera ver, ¿no? Ujú. Y así puede usted consultar de cualquier lugar del país. Y pues bueno, en mi opinión es información muy valiosa y es información que todos deberíamos conocer, pienso yo. Ajá. Ok, bueno, entonces vamos a salirnos de aquí ya y regresemos a la presentación. A ver dónde quedó la presentación.
Se cerró. Vamos a buscarlo otra vez. Entonces, el clima. Ah, ahí, entra. Ujú. Ok. Entonces vamos a compartir esta pantalla del clima que no sé por qué se perdió. Ajá. Ok. Entonces ya sabemos de dónde salen esos mapitas y exploramos la página. Ujú. Y pues bueno, entonces, como dijimos que la precipitación y la temperatura son los factores determinantes del tipo de ecosistema, pues aquí en esta gráfica que la tiene por separada podemos ver que en lugares como el desierto de Sonora la precipitación es muy poca y la temperatura es muy alta, ¿no? Entonces las plantas de ahí se adaptaron para esa sequedad, entonces no tienen hojas los cactus, ¿no? Porque no quieren perder agua a través de los estomas. Ajá. Y en una selva donde la temperatura es muy abundante y como el agua ayuda a regular la temperatura en un sitio dado, pues la temperatura mantiene constante aquí, ¿no? Entonces aquí al contrario, las plantas lo que quieren es, lo que buscan es, si podemos decirlo así en esas palabras, que buscan tener hojas con mayor superficie, ¿no? Pues para captar luz en este lugar tan denso, ¿no? Y pues bueno, estos ejemplos extremosos nos ayudan a ver que sí, pues son estos dos factores los que determinan los tipos de ecosistemas. Pero bueno, ¿en qué escala se habla del clima entonces? Pues va a depender del trabajo, ¿no? Del trabajo que usted haga o que esté leyendo, a qué escala lo va a querer ver, en escala regional o en escala muy local o puntual, ¿no? Entonces, ¿cómo se clasifica el clima? Bueno, en un libro que no sé cómo se llamaba porque perdí la referencia y solo me quedé con mis notas de cuaderno, solo sé que era un libro de botánica, pero no sé de qué autor era, nos mencionan estas clasificaciones del clima, ¿no? Que yo no he visto en otro libro, tristemente. Ajá. Bueno, el macroclima se refiere a los valores promedio del clima y sus fluctuaciones regulares en una región dada. Es decir, que se van a presentar constantemente cada estación, ¿no? Con independencia de la topografía, del tipo de suelo o de la vegetación. Ajá. Y se habla en macroclima de la escala de decenas de kilómetros. Ajá. Y su caracterización depende de estaciones meteorológicas normalizadas, como un termómetro, un pluviómetro, un anemómetro, que se deben colocar con ciertas características, ¿no? Por ejemplo, un anemómetro debe estar al menos a 10 metros de altura y no debe estar cerca de edificios porque el edificio estorbaría la dirección del viento y su intensidad, ¿no? Entonces, estas estaciones deben estar en lugares despejados para que los parámetros medidos sean los reales. Ajá. Y pues bueno, voy a adjuntarles en la descripción de este video un PDF para que vean cómo es una estación climatológica si a alguien le interesa. Ajá. Y pues bueno, entonces, ¿cómo podríamos hablar entonces en nuestro estadillo del macroclima, ¿no? Pues acá todo esto corresponde al AW0, ¿no? Ujú. Entonces esto podría ser como un ejemplo de macroclima. Ajá. ¿Y qué quiere decir esa leyenda? Pues aquí, ¿no? Quiere decir, la letra A en la clasificación de los climas quiere decir que es cálido con una temperatura media anual mayor de 26,5 grados Celsius. Y el W0 quiere decir que es el más seco de los cálidos subhúmedos, ¿no? Y aquí están las otras leyendas. Si las quiere leer, pues le da pausa a este video para que identifique los climas de Guerrero, ¿no? Según la monografía geológico-minera del estado. Ajá. Pues bueno, entonces así estamos. Y el que le sigue en la escala es el mesoclima, también llamado topoclima. Este va de la escala de metros o de pocos kilómetros, ¿no? O sea, aquí sí hay influencia de la topografía, pero se llama topoclima. Ajá. Y pues bueno, hay algo que se llama en inglés rain shadows, que en español es como sombras de lluvia. No sé si sea una traducción correcta, pero creo que sí la he visto en algunos lados así en español. Y pues bueno, entonces hay lugares, por ejemplo, que presentan vientos húmedos que se originan desde el mar, digamos, ajá. Y cuando hay una cordillera montañosa, pues el aire se va enfriando conforme va subiendo, ¿no? Porque a mayor altura la temperatura desciende. Ajá. Entonces puede haber precipitación en la parte alta de esta montaña y cuando el aire ya se descargó de lluvia baja por el otro lado seco, ¿no? O con muy poca humedad. Entonces aquí llueve menos que acá y esto genera diferencias en un área que
Si no supiéramos de este fenómeno, no entenderíamos por qué de un lado tiene vegetación y del otro casi no tiene, ¿no? Entonces, ejemplos que explican sitios, podríamos mencionar el desierto de Atacama. Ajá. Ese se genera porque la cordillera de los Andes se interpone entre el desierto. Entonces, cuando pasa por aquí el aire llueve y cuando llega después al Atacama, ya no tiene agua y por eso es desierto, ¿no? Entonces, fenómenos de esos se explican por el mesoclima. Ajá. El otro es el microclima. Aquí se incluyen los valores del clima que explican la distribución de las especies y sus relaciones entre ellas. Ajá. Entonces, el clima ya es más cercano a la biota. Ajá. Y pues bueno, si nosotros consideramos un sitio como podría ser este, pues obviamente la temperatura del suelo va a ser diferente de la que se encuentra algunos metros hacia arriba, ¿no? Y pues bueno, también podremos considerar la temperatura del suelo hacia abajo, ¿no? Ujú. ¿Por qué nunca hemos visto un gusanito de tierra caminando o bueno, desplazándose por el suelo caliente? Pues porque no puede vivir ahí, ¿no? Entonces para él su microclima es abajo en el subsuelo. Ajá. Y por eso se habla de esta escala vertical, ¿no? En el microclima, ¿no? Entonces, en esta área podríamos hacer una caracterización de cómo están los gradientes de temperatura, de humedad, de velocidad del viento, y tendríamos el microclima de la zona, ¿no? Entonces, hay aparatos que se pueden utilizar para medir eso, ¿no? En campo. Ujú. Y hay quienes han encontrado cosas interesantes, pero bueno. Y uno muy fino es el nanoclima, pero este casi nadie lo usa o lo estudia porque es muy caro, ¿no? Y muy costoso en tiempo también. Demanda mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, este es el que se presenta a pocos milímetros de la superficie del suelo o de los organismos. Ajá. Y aquí se podrían estudiar fenómenos como intercambio de gases entre los seres vivos y la atmósfera. Ajá. Entonces, en un sitio dado X, podríamos tener una temperatura del aire de 15 grados Celsius, pero una flor podría tener en su centro 25 grados Celsius, ¿no? Ujú. Entonces hay una diferencia interesante de temperatura, ¿no? Y esto puede ser acogedor para algunos insectos polinizadores, ¿no? Entonces aquí los pétalos de esta flor pues actúan como una especie de panel que refleja la luz y aquí está muy cálido para el insectito, ¿no? Para que polinice mientras se alimenta de algún néctar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y estas son las escalas de clima. Ujú. Entonces, la siguiente vez que usted vea un paisaje, podría preguntarse, ¿qué estoy observando o qué podría esperar de un sitio dado, ¿no? Ajá. Entonces, aquí esta laguna, pues está influenciada por la condición local de esta cordillerita, ¿no? Entonces, aquí tenemos un mesoclima. Aquí, en esta zona de pastizal, podríamos analizar el microclima. Y aquí dentro, pues veríamos el nanoclima, ¿no? Pues bueno, esos son los comentarios que quería hacer en relación al clima y pues espero que les quede la espinita y quieran consultar más sobre la página del Servicio Meteorológico Nacional, que en mi opinión es un recurso valiosísimo, ¿no? Yo he tenido profesores que pues estudiaron en el milenio pasado, ¿no? Como yo mismo estudié desde el milenio pasado y decían que era increíblemente difícil a veces conseguir información del clima porque tenían que desplazarse hasta las oficinas del INEGI, ¿no? Y conseguir el mapa de alguna característica que quisieran ver de algún terreno dado. Pero ahora las podemos consultar gratis en internet, ¿no? Aunque muchos no sabemos o no sabíamos, ¿no? Hasta que vimos este video. Ajá. Y pues bueno, espero que le haya gustado, amigo de mi canal. Ujú. Gracias por su like. Y si gusta compartir, pues se le agradecerá. Ujú. Bueno, nos despedimos y hasta la siguiente.